Compañeros, buenas noches. Hace unos minutos fue ingresado a estas instalaciones de la Fiscalía General del Estado un hombre identificado como José Alfredo N., alias El Dumbo. De acuerdo con las autoridades, lideraba un grupo que exigía pagos ilegales. El viento del Caribe arrastraba la sal del mar hacia las calles de la colonia Colonos Cusamil cuando los elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con Defensa Nacional, Policía Estatal y Municipal, cerraron el perímetro alrededor de un punto en la calle 33 Sur, donde 4 hombres intercambiaban bolsitas de marihuana con la tranquilidad de quienes se saben dueños del territorio que pisan. Era el 9 de diciembre del año 2025, una fecha que quedaría registrada en los expedientes de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo como el momento en que cayó Miguel Alexander, conocido en el bajo mundo de Cozumel como El Dumbo, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, en la isla más grande del Caribe mexicano. La operación había sido planificada durante semanas, alimentada por información de inteligencia que ubicaba al objetivo en una isla donde el turismo de cruceros y el narcomenudeo coexistían en una simbiosis que pocos se atrevían a nombrar públicamente. La isla de Cozumel, ese territorio de 48 kilómetros de largo por 16 de ancho, donde los mayas peregrinaban para honrar a Ixchel, la diosa de la fertilidad, se había convertido en escenario de una disputa silenciosa por el control de rutas que alimentaban el consumo de turistas estadounidenses y europeos hambrientos de experiencias que sus países de origen les prohibían. El Dumbo no era un narcomenudista común, era el coordinador de una estructura que garantizaba el flujo de estupefacientes hacia los puntos de venta que salpicaban las inmediaciones de los muelles, donde atracaban cruceros que descargaban miles de visitantes cada semana. Su función trascendía la simple distribución, era el cobrador que visitaba hoteles, restaurantes y comercios para recordarles que la paz tenía un precio que debía pagarse con puntualidad cada quincena. Los agentes que se aproximaron al vehículo donde el Dumbo y sus 3 acompañantes realizaban la transacción sabían que cualquier demora podía significar un enfrentamiento que nadie deseaba en una zona donde turistas inocentes podían quedar atrapados en fuegos cruzados. La intervención fue quirúrgica. En cuestión de segundos, los 4 hombres fueron inmovilizados, mientras otros elementos aseguraban el perímetro y comenzaban el registro que revelaría la magnitud del armamento que el grupo portaba: un arma larga, una pistola corta calibre 9 milímetros con cargador abastecido de cartuchos útiles y las bolsitas de marihuana que habían motivado el intercambio interceptado por las autoridades. El Dumbo no puso resistencia. Su expresión denotaba la resignación de quien sabe que el juego ha terminado y que las reglas que lo protegían han dejado de aplicar. Ever Eladio, Kevin Orlando y Aarón, los 3 hombres que acompañaban al jefe de plaza, fueron esposados con la misma eficiencia mientras los marinos documentaban la escena, con la meticulosidad que los procesos judiciales exigían. La calle 33 Sur, esa arteria de una colonia popular donde los residentes locales construían vidas alejadas del glamour de los resorts que dominaban la zona hotelera, se convirtió temporalmente en escenario de una operación que los vecinos observarían desde ventanas entornadas, sin atreverse a salir mientras los uniformados controlaban la situación. El sol del mediodía caribeño iluminaba una realidad que las postales turísticas nunca mostraban: la presencia de organizaciones criminales nacionales disputando territorios en un paraíso que millones de visitantes imaginaban ajeno a las violencias que azotaban otras regiones de México. La información que la Fiscalía General del Estado había acumulado sobre el Dumbo pintaba un perfil que excedía con mucho al de un simple distribuidor de drogas. Las investigaciones lo vinculaban como presunto autor intelectual de 2 homicidios que habían estremecido a Cozumel en las semanas previas. Uno ocurrido el 28 de octubre sobre la avenida Félix González Canto, otro perpetrado apenas 4 días antes de su captura, el 5 de diciembre, en la colonia Flores Magón I. La segunda víctima resultaba particularmente significativa para los analistas de inteligencia. Era el padre de un líder de una organización criminal rival, un blanco estratégico cuya eliminación buscaba enviar mensajes que trascendían el simple ajuste de cuentas. El Dumbo no solo cobraba cuotas, ordenaba ejecuciones que consolidaban el control territorial del CJNG en una isla que el cártel consideraba estratégica para sus operaciones en el Caribe mexicano. El traslado de los detenidos hacia instalaciones donde serían puestos a disposición del Ministerio Público
se realizó bajo estrictas medidas de seguridad que anticipaban posibles intentos de liberación por parte de células del CJNG que operaban en la isla y en el continente cercano. El ferry que conectaba Cozumel con Playa del Carmen cruzaba aguas donde embarcaciones rápidas podían intentar intercepciones. Si la organización decidía que recuperar a su jefe de plaza, valía el riesgo de enfrentar a fuerzas federales en mar abierto, pero la travesía no fue necesaria. Los detenidos permanecerían en la isla mientras se procesaban los primeros trámites legales que determinarían los cargos que enfrentarían en audiencias donde fiscales presentarían evidencia acumulada durante meses de investigación. San Miguel de Cozumel, la única ciudad de la isla donde vivían más de 80,000 habitantes, procesaba la noticia de la captura con la mezcla de alivio y escepticismo que caracterizaba a comunidades acostumbradas a ver cómo operativos espectaculares producían detenciones que frecuentemente terminaban en liberaciones por fallas procesales o por intervención de abogados cuya efectividad sugería conexiones que nadie investigaba adecuadamente. Los comerciantes del malecón, esos hombres y mujeres que vendían artesanías y souvenirs a turistas de cruceros, intercambiaban murmullos sobre el Dumbo, sobre las cuotas que pagaban, sobre los cobradores que aparecían cada quincena, con la puntualidad de funcionarios de Hacienda, pero con la amenaza implícita de violencias que ningún recurso administrativo podía combatir. La estructura que el Dumbo había construido en Cozumel replicaba patrones observados en otros destinos turísticos de Quintana Roo, donde el CJNG había establecido presencia. El narcomenudeo alimentaba arcas que se multiplicaban mediante extorsiones a negocios, cuya prosperidad dependía del flujo turístico que el cártel prometía no interrumpir a cambio de pagos regulares. Los hoteles de la zona hotelera norte, esos establecimientos donde turistas pagaban tarifas que en sus países de origen les permitirían vivir semanas, conocían las visitas de emisarios que presentaban cuentas que ningún contador registraba, pero que ningún gerente osaba ignorar. El Dumbo coordinaba esta maquinaria de extracción de recursos que financiaba operaciones del CJNG mucho más allá de las playas de arena blanca, donde visitantes ignorantes de estas realidades fotografiaban atardeceres que compartirían en redes sociales. El segundo sistema de arrecifes más grande del mundo, ese que Jacques Cousteau había revelado en los años 60, convirtiendo a Cozumel en meca del buceo internacional, servía también como ruta para embarcaciones que transportaban cargamentos que ningún turista imaginaba mientras nadaba entre corales y peces tropicales. El Dumbo conocía los horarios de las patrullas costeras, los puntos ciegos de la vigilancia naval, las coordenadas donde lanchas rápidas podían realizar transferencias sin ser detectadas. Su posición como jefe de plaza le confería responsabilidades que excedían el cobro de cuotas. Era el garante de que las operaciones logísticas del CJNG en la isla funcionaran con la eficiencia que la organización exigía a sus operadores regionales. La vinculación a proceso de los 4 detenidos se produjo con celeridad que contrastaba con la lentitud característica del sistema judicial mexicano. El juez impuso prisión preventiva justificada por el tiempo que durara el proceso, una medida cautelar que reflejaba la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de fuga que representaban individuos con conexiones a una organización criminal, con recursos para facilitar evasiones que habían ocurrido en casos anteriores. El Dumbo escuchó la resolución con la misma expresión impávida que había mostrado durante su detención, consciente quizás de que los abogados que el CJNG pondría a su disposición intentarían estrategias que habían funcionado antes para otros operadores de la organización capturados en circunstancias similares. La captura del jefe de plaza de Cozumel se sumaba a un golpe mayor que las autoridades habían asestado al CJNG apenas 3 días antes, cuando Emilio Alejandro, conocido como el Danone o el H, había caído en Cancún durante un operativo que reveló conexiones inquietantes entre el crimen organizado y elementos de las propias fuerzas de seguridad. El Danone era identificado como jefe de plaza en la zona norte de Quintana Roo, con operaciones en Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres. Su célula, denominada Deltas Operativa Jaguar, representaba el brazo armado que el CJNG desplegaba para expandir territorios y eliminar competencia
en un mercado donde la demanda de drogas por parte de turistas extranjeros garantizaba ganancias que justificaban los riesgos de operar en zonas de alta vigilancia. El hilo que conectaba a El Dumbo con el Danone revelaba una estructura jerárquica donde las plazas de Quintana Roo respondían a mandos regionales que a su vez reportaban a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, ese líder cuyo cártel aparecía en la lista de organizaciones terroristas del gobierno estadounidense como una de las estructuras criminales más poderosas del mundo. La isla de Cozumel, con su ubicación estratégica en el Caribe, sus conexiones marítimas y su flujo constante de turistas, representaba un nodo que el CJNG no podía permitirse perder ante rivales que también codiciaban el paraíso convertido en mercado de estupefacientes y territorio de extorsiones sistemáticas. Los empresarios hoteleros de Cozumel que conocían la identidad real del Dumbo procesaban su captura con cautela que décadas de convivencia forzada con el crimen organizado les había enseñado. La desaparición de un cobrador no significaba el fin de las cuotas, significaba la llegada de un sucesor que quizás resultaría más agresivo, más impredecible, más dispuesto a recurrir a violencias que el Dumbo había dosificado con relativa racionalidad. El equilibrio precario que permitía que el turismo funcionara mientras el narco operaba en las sombras dependía de acuerdos tácitos que capturas como esta amenazaban con desestabilizar, de maneras que afectarían a todos, desde el propietario del resort de lujo hasta el vendedor ambulante de la plaza central. La noche cayó sobre Cozumel con la normalidad aparente que caracterizaba a una isla, donde los cruceros continuaban atracando, los restaurantes continuaban sirviendo cenas con vistas al mar y los bares continuaban ofreciendo bebidas a turistas que bailaban ignorantes de que a pocas cuadras se había capturado al hombre que garantizaba que esos establecimientos pagaran cuotas para poder operar sin sufrir represalias que nadie deseaba imaginar. El Dumbo pasaba su primera noche en una celda, donde el aire acondicionado tropical contrastaba con el frío institucional de paredes que habían albergado a otros jefes de plaza cuyas historias habían terminado de maneras diversas. Algunas en prisiones federales, otras en libertades inexplicables, unas pocas en ejecuciones que cerraban bocas que sabían demasiado. Las primeras declaraciones del detenido ante el Ministerio Público revelaron poco que los investigadores no supieran ya mediante el trabajo de inteligencia que había precedido su captura. El Dumbo adoptó la estrategia de minimizar su rol, presentándose como un operador menor cuyas funciones se limitaban a actividades de narcomenudeo sin conexión con las estructuras mayores que la Fiscalía le atribuía. Pero la evidencia acumulada contradecía esta versión. Testimonios de colaboradores, interceptaciones de comunicaciones, registros financieros que mostraban flujos de dinero que un simple vendedor de marihuana no podría explicar. Los homicidios del 28 de octubre y del 5 de diciembre pesaban sobre él como cargos cuya gravedad ninguna estrategia defensiva podía diluir fácilmente. La semana que siguió a la captura del Dumbo confirmó que la estructura del CJNG en Quintana Roo había sufrido un golpe que tardaría en recuperar. Las extorsiones a comercios de Cozumel disminuyeron temporalmente, no porque la organización hubiera cesado operaciones, sino porque la caída simultánea del jefe de plaza de la isla y del coordinador de la zona norte había dejado vacíos de mando que requerían reorganización. Los cobradores que visitaban hoteles y restaurantes dejaron de aparecer mientras la cúpula regional del cártel evaluaba quién asumiría responsabilidades que conllevaban riesgos que el Dumbo ahora enfrentaba en forma de cargos por delincuencia organizada, narcomenudeo y homicidio calificado. La investigación sobre la red de extorsión a hoteles que el Dumbo había operado reveló dimensiones que excedían lo que las autoridades habían anticipado. Los registros incautados en dispositivos electrónicos encontrados durante su captura contenían listas de establecimientos clasificados por zona, por capacidad de pago, por puntualidad en las cuotas. Hoteles boutique de la zona norte aparecían junto a grandes resorts con tarifas, todo incluido, restaurantes de mariscos del Malecón, compartían espacio con bares de la Quinta Avenida en Playa del Carmen que operaban bajo la sombrilla de protección que el CJNG extendía a quienes pagaban lo exigido. La geografía de la extorsión abarcaba toda la Riviera Maya, ese corredor turístico que generaba miles de millones de pesos anuales y donde el crimen organizado había aprendido a extraer su tajada sin matar a la gallina de los huevos de oro. El cobro de piso, esa práctica
que los empresarios de Quintana Roo conocían íntimamente, aunque rara vez denunciaban, funcionaba mediante protocolos que el Dumbo había perfeccionado durante años de operar en la isla. Los cobradores se presentaban en establecimientos con la cortesía de vendedores de seguros, explicando los beneficios de la protección ofrecida y las consecuencias de rechazarla. Las tarifas variaban según el tamaño del negocio, su ubicación, su visibilidad turística. Un pequeño hotel familiar podía pagar 5,000 pesos quincenales. Un resort de cadena internacional podía enfrentar exigencias de cientos de miles que se negociaban mediante intermediarios que nunca mencionaban el nombre del CJNG, pero cuyas amenazas implícitas nadie malinterpretaba. Los testimonios que víctimas comenzaron a proporcionar tras la captura del Dumbo revelaban un sistema de terror calibrado que evitaba violencias innecesarias mientras mantenía la presión suficiente para garantizar pagos. Un restaurantero de San Miguel describió cómo los cobradores conocían detalles de su familia, de sus rutinas, de las escuelas donde estudiaban sus hijos. Un hotelero de la zona sur narró cómo habían aparecido fotografías de su esposa en el buzón de su casa después de un retraso en el pago de una quincena. La violencia explícita era el último recurso, la violencia simbólica, la amenaza perpetua, bastaban para mantener la disciplina en una comunidad empresarial que había aprendido a considerar las cuotas como un costo de operación tan inevitable como los impuestos o las facturas de electricidad. La Asociación de Hoteles de Cozumel emitió un comunicado tibio que agradecía a las autoridades por la captura, sin mencionar las extorsiones que sus miembros habían padecido durante años. El silencio corporativo protegía a quienes preferían no ser identificados como colaboradores de investigaciones que podían generar represalias cuando nuevos jefes de plaza asumieran funciones que el Dumbo había dejado vacantes. Los empresarios más experimentados sabían que la calma actual era transitoria, que la hidra del crimen organizado regeneraría cabezas cortadas, que pronto nuevos cobradores tocarían puertas con las mismas exigencias que habían caracterizado el régimen anterior. La captura del Dumbo era un respiro, no una solución, un capítulo, no un final. La industria turística de Quintana Roo, ese motor económico que generaba empleos para cientos de miles de personas y divisas que sostenían balanzas comerciales, operaba bajo condiciones que ningún folleto promocional mencionaba. El estado con el segundo mayor número de investigaciones por extorsión per cápita en México albergaba destinos que revistas de viajes celebraban como paraísos caribeños donde el único peligro era el exceso de sol y margaritas. La disonancia entre imagen y realidad protegía flujos turísticos que ningún escándalo de violencia había logrado detener permanentemente. Los visitantes regresaban porque los precios eran atractivos, porque el clima era perfecto, porque preferían ignorar noticias que contradecían las fantasías que sus vacaciones prometían cumplir. El fiscal que supervisaba el caso contra el Dumbo ordenó ampliar investigaciones hacia las redes financieras que movían el dinero recaudado mediante extorsiones. Las cuotas pagadas en efectivo debían transformarse en recursos que pudieran gastarse sin alertar a autoridades hacendarias, un proceso de lavado que requería complicidades en sectores que excedían el ámbito criminal tradicional, casas de cambio, negocios de bienes raíces, concesionarios de automóviles. Las rutas del dinero sucio atravesaban actividades legítimas que se contaminaban con capitales cuyo origen nadie cuestionaba mientras las comisiones fluyeran. El Dumbo conocía estas redes. La pregunta era si revelaría información que expusiera a socios cuya protección dependía de su silencio. La presencia del CJNG en Quintana Roo respondía a lógicas que trascendían el narcomenudeo y las extorsiones. El Estado ocupaba una posición estratégica en rutas de tráfico que conectaban Sudamérica con Estados Unidos mediante el Caribe, esa autopista marítima donde embarcaciones transportaban cocaína colombiana hacia puertos mexicanos desde donde continuaba su viaje hacia mercados estadounidenses. Cozumel, con sus aguas profundas y sus múltiples puntos de desembarco, servía como estación de tránsito para cargamentos que el CJNG movía, aprovechando infraestructura turística que proporcionaba cobertura perfecta. El Dumbo no solo cobraba cuotas a hoteleros, facilitaba operaciones logísticas que conectaban la isla con redes de distribución continentales. Los arrecifes de coral que rodeaban la isla, ese ecosistema que atraía abusos de todo el mundo, guardaban secretos que ninguna excursión turística revelaba. Embarcaciones que supuestamente transportaban equipo de buceo descargaban paquetes en puntos acordados donde receptores esperaban para continuar cadenas de distribución que terminaban en calles de ciudades estadounidenses donde adictos pagaban precios que multiplicaban por miles el costo de producción en laboratorios andinos.
El Dumbo conocía coordenadas, horarios, contactos, información que los interrogadores buscarían extraer mediante presiones que el sistema legal permitía y otras que operaban en zonas grises donde la urgencia de resultados justificaba métodos que ningún manual reconocía oficialmente. La captura del marino en activo durante el operativo que detuvo a El Danón había expuesto vulnerabilidades institucionales que las autoridades preferían no discutir públicamente. Matías, primer maestre de Infantería de Marina, jefe del Centro de Comando de Puerto Morelos, había sido encontrado con un arma de cargo y 300,000 pesos en efectivo, en circunstancias que generaban preguntas que nadie respondía satisfactoriamente. La resistencia de particulares que se le imputó parecía un cargo menor para lo que los indicios sugerían. Posible colusión entre elementos de seguridad y estructuras del CJNG que explicaría cómo organizaciones criminales operaban con impunidad en zonas supuestamente vigiladas por fuerzas federales. El patrón se repetía en testimonios que víctimas de extorsión proporcionaban con cautela que reflejaba desconfianza hacia instituciones que frecuentemente filtraban información a los mismos criminales que supuestamente combatían. Un empresario narró cómo cobradores habían citado datos de denuncias que él había presentado ante autoridades, revelando que alguien dentro del sistema compartía información con el CJNG. Otro describió cómo intentos de resistir pagos habían generado visitas de personas que conocían detalles de conversaciones sostenidas en oficinas gubernamentales. La corrupción no era excepción sino regla, una condición estructural que permitía al crimen organizado operar con ventajas que ningún operativo aislado podía neutralizar. Los municipios donde el Danone había operado antes de su captura registraban índices de violencia que contrastaban con la imagen paradisíaca que el marketing turístico proyectaba. Tulum, ese pueblo mágico donde ruinas mayas contemplaban el Caribe, había experimentado picos de homicidios que obligaron a reforzar presencia policial. Playa del Carmen, la joya de la Riviera Maya, acumulaba ataques a restaurantes de la Quinta Avenida que espantaban turistas y generaban titulares que los promotores turísticos luchaban por contrarrestar. La guerra entre facciones del CJNG y grupos afines al cártel de Sinaloa se libraba en calles donde visitantes extranjeros caminaban inconscientes de que cada esquina era territorio disputado. El Dumbo representaba una pieza en este tablero complejo donde el control de Cozumel proporcionaba ventajas que excedían las ganancias directas del narcomenudeo y las extorsiones. La isla era una marca, un destino que atraía cruceros cuyos pasajeros gastaban millones en cada escala. Controlar ese flujo de dinero turístico mediante extorsiones sistemáticas generaba ingresos predecibles que financiaban operaciones del CJNG en otras regiones del país. El jefe de plaza caído era un administrador de territorio, cuya función primaria era garantizar que la maquinaria de extracción funcionara sin interrupciones, que alertaran autoridades o ahuyentaran visitantes, cuyo gasto sostenía la economía criminal tanto como la legítima. La prensa local cubría la captura con la prudencia que caracterizaba a medios que operaban en zonas donde el periodismo podía resultar mortal. Los titulares celebraban el golpe contra el CJNG sin profundizar en las redes de extorsión que el Dumbo había operado, sin nombrar hoteles afectados, sin explorar conexiones con funcionarios que podrían explicar cómo el jefe de plaza había operado durante años sin ser molestado. El silencio protegía a todos, a periodistas que preferían vivir, a empresarios que preferían no ser identificados, a autoridades que preferían no exponer complicidades que alcanzaban niveles que nadie deseaba revelar. El 99% de las extorsiones en Quintana Roo nunca se denunciaban, según estimaciones de organismos que estudiaban el fenómeno criminal en la región. Las víctimas preferían pagar y callar porque denunciar significaba exponerse a represalias que las autoridades no podían prevenir y porque la experiencia había demostrado que las denuncias frecuentemente llegaban a oídos de los mismos criminales que supuestamente se perseguía. La desconfianza hacia instituciones penetradas por la corrupción generaba círculos viciosos donde la impunidad alimentaba más crimen, que alimentaba más impunidad en espirales que ninguna política de seguridad había logrado interrumpir efectivamente. Los meses que siguieron a la vinculación a proceso de El Dumbo confirmaron que el sistema judicial mexicano procesaría el caso con la lentitud que caracterizaba a expedientes complejos donde múltiples delitos se acumulaban y múltiples intereses buscaban influir en resultados. Los abogados defensores, financiados por recursos que el CJNG
destinada a proteger a operadores capturados, desplegaron estrategias dilatorias que buscaban desgastar a fiscales cuya rotación frecuente erosionaba la continuidad de investigaciones. El Dumbo permanecía en prisión preventiva mientras audiencias se posponían por razones técnicas, testigos cambiaban declaraciones bajo presiones invisibles y la evidencia que parecía contundente era cuestionada mediante argumentos que jueces debían considerar antes de proceder. Los homicidios del 28 de octubre y del 5 de diciembre emergían como los cargos más difíciles de evadir para el jefe de plaza caído. Las investigaciones habían establecido cadenas de mando que conectaban las órdenes de ejecución con el Dumbo, testimonios de colaboradores que identificaban su rol como autor intelectual de ataques que buscaban eliminar rivales y enviar mensajes a organizaciones competidoras. La víctima del 5 de diciembre, ese padre de un líder criminal rival, cuya muerte representaba un golpe estratégico en la guerra por territorios, había sido ejecutada con la precisión de quienes conocían sus movimientos, su rutina, sus vulnerabilidades. El Dumbo había ordenado vigilancia, había probado el operativo, había celebrado el resultado. Información que testigos proporcionaban a cambio de protecciones que el sistema ofrecía a quienes colaboraban. La red de extorsión a hoteles que el Dumbo había administrado continuaba operando bajo nuevos mandos que el CJNG había designado para llenar vacíos dejados por capturas que erosionaban pero no destruían estructuras criminales. Resilientes. Los cobradores regresaron a establecimientos que habían disfrutado semanas de respiro, presentando cuentas atrasadas que incluían los periodos donde la organización había estado reorganizándose. Un hotelero de la zona norte describió cómo el nuevo cobrador había llegado con listas actualizadas, con conocimiento de pagos previos, con la misma cortesía amenazante que caracterizaba al régimen anterior. Nada había cambiado excepto los rostros. La maquinaria funcionaba con la inercia de sistemas que sobrevivían a individuos porque las condiciones que los producían permanecían intactas. La ocupación hotelera de Cozumel mostraba tendencias preocupantes que analistas atribuían a factores diversos, entre los cuales la violencia aparecía como sombra que pocos mencionaban directamente. Los cruceros continuaban llegando, pero las estadías promedio disminuían. Los turistas que antes prolongaban vacaciones con excursiones a otras zonas de Quintana Roo ahora preferían permanecer en perímetros controlados de resorts, todo incluido donde la seguridad privada creaba burbujas de tranquilidad artificial. El dinero seguía fluyendo, pero su distribución se concentraba en establecimientos grandes que podían absorber costos de seguridad y extorsiones sin transmitirlos a tarifas que espantaran visitantes. Los pequeños negocios, esos que dependían de turistas aventureros dispuestos a explorar más allá de las zonas controladas, sufrían caídas que amenazaban su viabilidad. El caso del Dumbo ilustraba limitaciones de estrategias que combatían al crimen organizado mediante capturas de operadores sin atacar condiciones que regeneraban estructuras criminales con velocidad que ningún operativo lograba. Superar el jefe de plaza caído sería reemplazado. Las extorsiones continuarían. Los homicidios seguirían ocurriendo cuando disputas territoriales lo requirieran. El sistema que producía Dumbos permanecía intacto, la demanda de drogas por parte de turistas, la corrupción de autoridades, la desigualdad que convertía el reclutamiento criminal en oportunidad para jóvenes sin alternativas, la impunidad que garantizaba que los riesgos del negocio fueran manejables comparados con las ganancias que prometía, las víctimas de extorsión que habían proporcionado testimonios tras la captura del Dumbo enfrentaban ahora la incertidumbre de procesos judiciales que podían extenderse años mientras los perpetradores de las amenazas que habían padecido continuaban operando bajo nuevas identidades. Un restaurantero que había declarado recibió llamadas anónimas que recordaban que la justicia mexicana era lenta y las memorias criminales largas. Un hotelero que había identificado patrones de cobro descubrió que su establecimiento recibía inspecciones gubernamentales con frecuencia inusual, presiones administrativas que sugerían represalias canalizadas mediante instituciones que el crimen organizado había penetrado. El fiscal que supervisaba el caso enfrentaba presiones de múltiples direcciones, de superiores que exigían resultados mediáticos, de abogados defensores que cuestionaban cada pieza de evidencia, de víctimas que demandaban protección que el sistema no podía garantizar, de informantes cuya seguridad dependía de mantener confidencialidades que los procesos judiciales amenazaban con exponer. El Dumbo representaba una oportunidad de demostrar que el Estado podía procesar exitosamente a líderes del crimen organizado. También representaba un riesgo de
exponer debilidades institucionales que muchos preferían mantener ocultas. La conexión entre el Dumbo y el Danone revelaba coordinación regional que las autoridades apenas comenzaban a comprender plenamente. Los dos jefes de plaza habían operado bajo el paraguas de los Deltas Operativa Jaguar, esa célula del CJNG encargada de expandir territorios mediante combinaciones de narcomenudeo, extorsión y violencia que garantizaban control sobre mercados codiciados. La captura casi simultánea de ambos representaba un golpe significativo a la estructura regional, pero también revelaba cuánto quedaba por desmantelar, los mandos intermedios que coordinaban operaciones, los contactos financieros que lavaban dinero, los funcionarios corruptos que proporcionaban información e impunidad. El Mencho, ese líder del CJNG cuyo rostro aparecía en carteles de recompensa ofreciendo millones de dólares por información que condujera a su captura, observaba desde la distancia cómo piezas de su organización caían sin que la estructura colapsara. La resiliencia del cártel residía precisamente en su capacidad de absorber pérdidas que habrían destruido organizaciones menos adaptables. Cada jefe de plaza capturado era reemplazado, cada ruta clausurada era sustituida por alternativas, cada golpe mediático era procesado como costo de operación en un negocio cuyas ganancias justificaban riesgos que ningún otro sector económico ofrecía. El proceso judicial contra el Dumbo avanzaba hacia audiencias donde la evidencia sería presentada y cuestionada según protocolos que favorecían a quienes contaban con recursos para contratar defensas sofisticadas. Los testimonios de colaboradores serían sometidos a escrutinios que buscarían inconsistencias, contradicciones, motivaciones ocultas que permitieran descalificarlos. Las pericias balísticas serían cuestionadas por expertos contratados. Los registros financieros serían interpretados de maneras que minimizaran la responsabilidad del acusado. La justicia mexicana, ese ideal que millones invocaban sin experimentar, se materializaría en procedimientos donde el resultado dependía tanto de la calidad de la evidencia como de la capacidad económica de las partes. Los cruceros continuaban llegando a Cozumel con la regularidad que garantizaba flujos de visitantes que ningún escándalo de violencia había logrado interrumpir permanentemente. Los turistas desembarcaban para fotografiarse con iguanas en el malecón, para bucear en arrecifes donde la vida marina ignoraba las violencias humanas que ocurrían sobre la superficie, para comprar artesanías que vendedores ofrecían con sonrisas que ocultaban temores que ningún visitante imaginaba. El paraíso caribeño funcionaba según reglas que incluían cuotas que el Dumbo había cobrado y que sus sucesores continuaban cobrando, con la eficiencia de sistemas que sobrevivían a individuos porque satisfacían necesidades que trascendían personas específicas. La Quinta Avenida de Playa del Carmen, esa arteria peatonal que representaba el corazón turístico de la Riviera Maya, había experimentado ataques que revelaban la intensidad de disputas territoriales que el Dumbo y el Danone habían coordinado desde sus respectivas plazas. Restaurantes baleados, comercios incendiados, turistas que huían despavoridos mientras sicarios ejecutaban blancos que habían sido señalados en reuniones donde jefes de plaza decidían quién vivía y quién moría. La violencia que los operadores del CJNG habían desatado en destinos turísticos contradecía lógicas que suponían que el crimen organizado protegía gallinas que ponían huevos de oro. La realidad demostraba que las disputas internas y las guerras con rivales producían violencias que ningún cálculo económico podía prevenir completamente. Los trabajadores de la construcción que edificaban nuevos hoteles en la costa de Quintana Roo conocían las cuotas que debían pagar desde el momento en que las obras comenzaban. El derecho de piso, ese impuesto criminal que el CJNG cobraba a quienes trabajaban en territorios que controlaba, representaba para muchos hasta un tercio de sus ingresos, un porcentaje que aceptaban, porque las alternativas eran peores: regresar a estados de origen donde no había trabajo o resistir y enfrentar consecuencias que nadie deseaba experimentar. Algunos trabajadores eran reclutados por las mismas organizaciones que los extorsionaban, pasando de víctimas a victimarios en transiciones que la desesperación económica facilitaba. La captura del jefe de plaza de Cozumel quedaría registrada en estadísticas que gobiernos presentarían como evidencia de combate efectivo contra el crimen organizado. Los números mostrarían detenciones, decomisos, sentencias que comunicadores gubernamentales celebrarían en conferencias donde periodistas anotaban datos sin cuestionar narrativas que contradecían realidades que todos conocían, pero pocos se atrevían a documentar públicamente.
El Dumbo envejecía en prisión preventiva mientras esperaba sentencias que quizás nunca llegarían si el sistema colapsaba bajo el peso de expedientes que se acumulaban más rápido de lo que los tribunales podían procesar. Su historia se disolvía gradualmente en archivos que pocos consultarían cuando casos más recientes capturaran atenciones fugaces. El cobrador del CYNG se convertía en estadística, el número que engrosaba, conteos de detenidos presentados en informes donde los individuos desaparecían detrás de cifras que prometían éxitos, sin rostros que humanizaran los dramas que cada detención contenía. La isla de Cozumel continuaría existiendo en el imaginario turístico como paraíso caribeño, donde el único peligro era el exceso de sol y bebidas tropicales. Los visitantes seguirían llegando porque los precios eran atractivos, porque las playas eran hermosas, porque preferían no saber lo que ocurría en calles que nunca visitarían. El Dumbo era un hombre que olvidarían quienes nunca lo habían conocido. Una sombra que se desvanecía en la luz cegadora del Caribe mexicano, donde el turismo y el crimen coexistían en equilibrios precarios que nadie deseaba perturbar más de lo necesario. El primer aniversario de la captura del Dumbo pasó, sin conmemoraciones, mientras el proceso judicial continuaba su marcha lenta hacia resoluciones que nadie podía predecir con certeza. La estructura del CJNG en Quintana Roo había absorbido los golpes de diciembre del año anterior, reorganizándose bajo mandos que habían emergido de las mismas comunidades, donde el cártel reclutaba sicarios, cobradores, distribuidores. La hidra regeneraba cabezas cortadas con velocidad que ningún operativo lograba superar. Las condiciones que producían criminales permanecían intactas, mientras las capturas se celebraban como victorias que el tiempo revelaba como respiros temporales en guerras interminables. Los hoteles de Cozumel continuaban pagando cuotas a cobradores cuyas caras habían cambiado, pero cuyos métodos permanecían idénticos a los que el Dumbo había perfeccionado. El sistema de extorsión funcionaba porque las alternativas eran peores. Resistir significaba enfrentar violencias que ningún seguro cubría. Denunciar significaba exponerse a represalias que autoridades no podían prevenir. Huir significaba abandonar inversiones que representaban patrimonios acumulados durante generaciones. Los empresarios pagaban y continuaban operando, incorporando las cuotas a estructuras de costos que transmitían a tarifas que turistas pagaban, sin saber qué parte de su gasto financiaba organizaciones criminales que aparecían en listas terroristas de gobiernos extranjeros. El proceso judicial contra el Dumbo avanzaba hacia etapas donde la evidencia sería evaluada y donde fiscales y defensores presentarían argumentos que jueces sopesarían antes de emitir sentencias que cualquiera de las partes podría apelar. Los homicidios del 28 de octubre y del 5 de diciembre constituían los cargos más graves, aquellos donde condenas significarían décadas de prisión, que el jefe de plaza caído pasaría en penales federales, donde otros líderes del crimen organizado cumplían sentencias que rara vez concluían por buena conducta. El narcomenudeo y las extorsiones agregaban años que se acumularían en condenas que reflejarían la gravedad de actividades que habían afectado a miles de víctimas, cuyos testimonios pesaban en expedientes que crecían con cada audiencia. La familia de la víctima del 5 de diciembre esperaba justicia que ninguna sentencia restauraría completamente. El padre, ejecutado por órdenes del Dumbo, dejaba vacíos que ningún proceso judicial podía llenar. Hijos que crecerían sin abuelo, esposa que procesaría duelo mientras observaba cómo el sistema legal avanzaba con lentitud que parecía indiferencia. La justicia mexicana prometía verdad y reparación que rara vez materializaba en formas que satisficieran a quienes habían perdido seres queridos en violencias, que el Estado no había logrado prevenir ni castigar con la contundencia que las víctimas merecían. El Dumbo representaba un caso que las autoridades presentarían como ejemplo de combate efectivo contra el crimen organizado, un jefe de plaza procesado por delitos graves cuya condena demostraría que la impunidad no era absoluta en un país donde la mayoría de los crímenes permanecían sin castigo. Pero el caso también ilustraba limitaciones de estrategias que dependían de capturas individuales sin modificar estructuras que regeneraban criminales con la regularidad de sistemas que funcionaban precisamente porque satisfacían necesidades que ninguna política pública había logrado atender mediante alternativas legítimas. El Caribe mexicano continuaba atrayendo millones de visitantes cuyo gasto sostenía economías que dependían de imágenes paradisíacas que la violencia criminal amenazaba pero nunca destruía completamente. Cancún,
Playa del Carmen, Tulum, Cozumel. Los nombres resonaban en imaginarios turísticos que asociaban playas, ruinas mayas, bebidas tropicales, aventuras que ningún titular sobre narcotráfico lograba opacar permanentemente. El turismo era más fuerte que el miedo porque satisfacía necesidades de escape que sociedades consumistas producían con la misma regularidad que el crimen organizado producía adictos que alimentaban mercados que ninguna guerra había logrado eliminar. Los jóvenes de colonias populares de Cozumel que el Dumbo había reclutado para funciones de vigilancia, distribución, cobro, continuaban operando bajo mandos que habían heredado estructuras que el jefe de plaza caído había construido durante años de dominar la isla. El CJNG ofrecía lo que ninguna otra institución proporcionaba: ingresos inmediatos, pertenencia a grupos que conferían identidad, poder que compensaba marginaciones que el sistema educativo y laboral perpetuaban. El ciclo se renovaba porque las condiciones que lo producían permanecían intactas: desigualdad, corrupción, impunidad, demanda de drogas, que ninguna campaña de prevención había logrado reducir significativamente. La sentencia contra el Dumbo, cuando llegara, sería presentada como victoria en conferencias donde funcionarios celebrarían resultados que las estadísticas avalaban, aunque la realidad cotidiana contradijera. Los números mostrarían condenas, años de prisión, mensajes de que el crimen no paga, aunque la experiencia de millones demostrara exactamente lo contrario. El sistema de justicia funcionaría según protocolos que producían documentos, audiencias, resoluciones, mientras afuera de los tribunales la vida continuaba según reglas que ningún expediente judicial modificaba sustancialmente. El arrecife Palancar, ese ecosistema submarino que Jacques Cousteau había celebrado como uno de los más espectaculares del mundo, continuaba atrayendo buzos que descendían a profundidades donde la vida marina ignoraba las violencias que ocurrían sobre la superficie. Los corales que habían tardado siglos en formarse albergaban peces tropicales, tortugas, rayas que nadaban ajenos a transacciones de droga que ocurrían en embarcaciones que cruzaban las mismas aguas donde turistas pagaban fortunas por experiencias de inmersión en paraísos submarinos. El contraste entre belleza natural y fealdad humana definía a Cozumel tanto como sus playas de arena blanca y sus aguas turquesa que aparecían en postales que vendían sueños de escape. El viento del Caribe seguiría soplando sobre Cozumel con la misma indiferencia con que había observado siglos de historias humanas que se repetían en variaciones de temas eternos: poder, violencia, codicia, supervivencia. El Dumbo era un personaje menor en narrativas que excedían su existencia individual, un engranaje en maquinarias que funcionaban porque satisfacían necesidades que trascendían voluntades particulares. Su captura había generado titulares que se olvidarían, su condena generaría otros que también se olvidarían. La isla continuaría existiendo como paraíso para turistas y territorio para criminales que habían aprendido a coexistir, porque ambos dependían del mismo flujo de visitantes, cuyo gasto sostenía economías legales e ilegales con igual eficiencia. Las generaciones futuras de Cozumel heredarían consecuencias de dinámicas que se establecieron cuando el crimen organizado descubrió que el turismo podía ser fuente de ingresos más estable que el narcotráfico tradicional. Las extorsiones sistemáticas a hoteles, restaurantes, comercios constituían un modelo de negocio que proporcionaba flujos predecibles sin los riesgos de operaciones que requerían enfrentar autoridades o competidores armados. El Dumbo había perfeccionado este modelo en Cozumel. Sus sucesores lo continuaban refinando con la eficiencia de organizaciones que aprendían de errores y adaptaban métodos a circunstancias cambiantes. El sol del Caribe continuaba brillando sobre arrecifes, donde buzos exploraban ecosistemas ajenos a las violencias que ocurrían sobre la superficie. Los cruceros continuaban atracando en muelles, donde miles de visitantes desembarcaban para experimentar paraísos que ningún titular sobre narcotráfico lograba despojar de su atractivo. El turismo era más fuerte que la verdad porque la verdad